Una de las cosas más importantes y que más me ayudó a mí a empezar a ganar en las apuestas deportivas fue el empezar a introducir todas las apuestas que hacía en un Excel. No os podéis llegar a imaginar lo que ayuda a tener todo anotado para que de esa forma identifiquemos rápidamente lo que nos está funcionando y lo que nos está haciendo perder dinero. Así que hoy os voy a enseñar y explicar cómo utilizo el que considero que es el mejor Excel de apuestas deportivas. Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años en el mundo de las apuestas deportivas decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esa forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo. Así que si estás interesado te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte nada. Este ya es el 6º episodio del curso de apuestas deportivas. Por si no has visto los anteriores, vas a tener aquí arriba en las etiquetas la lista de reproducción que incluye todos los episodios. Como os decía, hoy os quiero enseñar y explicar cómo funciona el Excel que yo utilizo para anotar todas mis apuestas. En la descripción del vídeo vais a tener un enlace por si queréis descargarlo. Este enlace os abre una hoja de cálculo en Google Sheets, en el navegador, y si queréis descargarlo en vuestro ordenador simplemente debéis ir a la esquina superior izquierda, clicar en archivo, descargar y seleccionar el formato en el que queréis descargarlo. Como ya he dicho en el pasado, llevar un control de las apuestas que hacemos es algo importantísimo. Si haces tus propias apuestas, te sirve para ver rápidamente si tus estrategias están funcionando o no. Piensa que a veces las sensaciones que tenemos en las apuestas que hacemos pueden ser muy diferentes a los resultados que estamos obteniendo realmente. Es decir, puedes tener la sensación de que aciertas mucho y que por consiguiente estás ganando mucho, pero hasta que no plasmes esos números en un papel o en este caso en un Excel, no debes fiarte de esas sensaciones. Lo mismo pasa cuando seguimos a un tipster. Primero de todo, ya sabéis que debemos comprobar siempre que el tipster al que vamos a seguir tenga estadísticas verificadas en una web donde no pueda modificar los datos. Pero aunque tenga estadísticas verificadas, no todos los tipsters son para todo el mundo. Si empezamos a seguir a un tipster y vemos que siempre cogemos las cuotas mucho más bajas que la cuota a la que el tipster ha publicado la apuesta, significa que nunca vamos a tener los niveles de beneficio que vemos en las estadísticas del tipster. Y para saber hasta qué punto nos está afectando, debemos anotar las apuestas en un Excel con la cuota a la que nosotros hemos apostado y así sabremos lo que estamos ganando para a partir de ahí tomar las decisiones necesarias. En resumen, llevar un control de todas nuestras apuestas es imprescindible y para ello el Excel que te voy a enseñar a continuación es ideal. Bien, pues ya lo estáis viendo en pantalla, este es el Excel que os quiero enseñar en el vídeo de hoy. Vamos a ir pestaña a pestaña viendo un poquito qué es lo que nos ofrece cada una de estas pestañas y qué debemos hacer con ellas. En la primera pestaña de todas tenemos una intro donde básicamente nos explica de manera más extensa lo que yo os voy a explicar a continuación. Así que si en algún momento tenéis cualquier duda podéis venir aquí y lo veis. Os quiero comentar que este enlace que veis aquí es la web desde la cual podéis descargar el Excel y los autores de este Excel, ¿vale? Este Excel no lo he hecho yo. No os pongo este enlace en sí en la descripción porque desde algunos países no se puede acceder, así que os pongo el enlace directo de la hoja de cálculo, como os he dicho antes, y así me aseguro que todos podáis acceder y descargarla. Vamos a ir, como digo, pestaña a pestaña. En la primera pestaña de configuración tenemos una pestaña de configuración donde debemos introducir los datos en función de lo que nosotros utilicemos. En la primera columna debemos introducir las casas de apuestas que utilizamos y el dinero que tenemos en esa casa de apuestas en el momento que empezamos a utilizar el Excel. Segunda columna, donde introducimos el deporte o la liga. Una tercera columna donde ponemos el tipo de apuesta, es decir, más, menos goles, corners, 1x2, handicap, etcétera. Cuarta columna donde ponemos el tipster o la estrategia y una quinta columna donde podemos introducir un quinto filtro por si a nosotros nos interesa tener todo un poco más detallado. Como veis, hay cosas que son necesarias y cosas que no, ¿vale? A lo largo del vídeo lo iréis viendo, pero luego al final si lo descargáis, utilizad el Excel, pues como vosotros veáis. Si queréis simplemente tener, lo más básico, ponéis lo que es obligatorio, que ahora veis qué es lo que es, te lo marca, y si queréis tenerlo muy detallado, lo rellenáis más y listo. Luego aquí también tenéis que, importante, seleccionar el tipo de apuesta que vosotros utilizáis y cuántos decimales queréis que haya después de la coma o a cuántos decimales queréis que redondee los datos que introduciremos a continuación. En esta otra pestaña podemos o debemos poner los depósitos y retiradas. Yo en este caso no lo introduzco aquí porque por cosas mías lo tengo en otro Excel, pero en otros años lo he utilizado y va muy bien. Si lo queréis hacer, ¿qué debéis poner? Pues la fecha, la casa de apuestas, que
como veis sale este desplegable y aparecen las diferentes opciones en función de lo que hemos puesto en la pestaña anterior. El método, pues si es por PayPal, por tarjeta de crédito, por transferencia bancaria, etcétera. Y la cantidad, si es una cantidad positiva, si depositamos se pone en positivo y si es un retiro se pone en negativo. Luego tenemos dos columnas que yo la verdad es que no las utilizo de forma diferente, lo pongo todo en esta, pero porque considero que es lo mismo, y donde básicamente debemos poner los bonos o las free bets. Yo en mi caso, como veis, hay bastantes porque este año estoy utilizando el tema de el match betting, que básicamente es una forma de ganar dinero sin riesgo. Os voy a dejar ahora mismo arriba en las etiquetas un vídeo donde os explico en qué trata esto por si no sabéis lo que es y os interesa. Siguiente pestaña, el tema de las apuestas. Aquí ya empezamos con la pestaña donde debemos introducir nosotros los datos para tener un control. Como veis, lo que os decía antes, tenemos diferentes colores. El color más oscuro, como por ejemplo esto de aquí, significa que es una celda donde tenemos que introducir datos sí o sí, de forma obligatoria para que después podamos filtrar y que tenga un sentido este Excel. Luego hay pestañas de color, celdas de color azul que son opcionales, si quieres las pones y si no, no las pones. Como os decía antes, esto será en función de si quieres pues tenerlo todo más detallado o si simplemente quieres tener lo básico. Y luego las columnas, estas de aquí que son de este color como púrpura, que es básicamente las columnas donde se rellena todo automáticamente y que no tienes que tocar nada. Aquí, pues bueno, todo lo que debéis introducir básicamente, no tiene más misterio, pues la fecha, la casa de apuestas, que se despliega en función, como digo, de lo que hemos puesto antes, el deporte o liga, la selección, el tipo de apuestas, el tipster o estrategia, la variable, esa quinta columna que os he dicho antes que es opcional, el evento en sí, el partido, si es una apuesta en directo o no, el resultado, si lo queréis introducir, la cantidad de dinero que habéis apostado, la cuota, si es una free bet o no. Si no ponéis nada, pues entiende que no es una free bet. Y luego, si la apuesta ha sido ganada o no, o diferentes opciones. ¿Qué opciones tenemos? La P significa pending, ¿vale? Como digo, esto en la primera pestaña lo tenéis aquí por si en algún momento se os olvida y queréis pues repasarlo. La P es de pending y se pone automáticamente y como veis, de manera muy interesante te lo marca de color amarillo para que de esa forma tú cuando entres al Excel veas rápidamente las apuestas que tienes pendientes y las que no. Luego tenemos la Y de yes, por si hemos acertado, la N de no, por si hemos perdido, la M no la he utilizado nunca, la R es de refounded, por si por ejemplo pues haces una apuesta que es void, que te devuelven el dinero, pues pones la R, esta tampoco la he utilizado nunca, esta es half win, por ejemplo, si haces una apuesta con handicap 0.25, 0.75 y ganas la mitad, pues half win, y esto lo mismo, pero si pierdes la mitad, half lose. Y esta aquí tampoco la he utilizado nunca. Y luego tenemos dos columnas para la parte de exchange. Pues si haces una apuesta en Betfair Exchange, por ejemplo, pues le pones la comisión y le dices si es una ley bet o no. Y luego, aquí al final, para acabar, pues tenemos una columna de notas por si queremos dejar alguna anotación en una apuesta en concreto. Y luego, por último, también aquí arriba tenemos pues un pequeño resumen de manera muy resumido de pues el dinero que estamos ganando o perdiendo en el día de hoy, los últimos 7 días, el último mes, el último año o todo el tiempo. Antes de continuar, déjame que te recuerde que si quieres conocer las mejores estrategias, aprender todos los secretos del mundo de las apuestas deportivas y descubrir las herramientas que yo mismo estoy utilizando y que me están haciendo ganar dinero, suscríbete clicando en el botón que tienes aquí debajo y recuerda activar la campanita para no perderte nada. Seguimos con el Excel. Pasamos a la pestaña de fondos disponibles, ¿vale? Esta pestaña yo, como os he dicho, no utilizo la parte de depósitos y retiradas, esta de aquí, así que pues esta pestaña para mí no tiene mucho sentido, pero básicamente porque yo lo tengo en otro Excel, porque a mí me interesa, pero si lo ponéis todo aquí pues va muy bien porque como podéis ver pues nos lo filtra todo mucho y podemos ver de un rápido vistazo cuánto dinero tenemos en cada casa de apuestas sin necesidad de tener que entrar en la casa de apuestas. Luego tenemos la pestaña de la magia, digamos que es la pestaña en la cual pues cobra sentido que hagamos todo lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaros que aquí en la parte de arriba pues tenemos básicamente ya un resumen de todo lo que hemos ganado, lo que hemos perdido, de todas las apuestas que hemos introducido, que está ya pues muy bien, pero es que además este Excel nos deja filtrar de una manera pues increíble, va muy bien, en función de lo que nosotros queramos saber. Por ejemplo, si queremos, estamos siguiendo a varios tipsters y sabemos que este mes hemos ganado 500 euros, por ejemplo, pero no sabemos quién nos ha hecho ganar más, pues podemos venir aquí y decimos, este filtro de aquí, pues oye, quiero saber cuánto me ha hecho ganar
pues esto, match betting, por ejemplo, pues me ha hecho ganar esto en todas las fechas, ¿vale? Pero quiero saber cuánto me ha hecho ganar el match betting en enero, porque no me acuerdo. Pues oye, del 1 de enero al 31 de enero, ¿cuánto me hizo ganar? Y como veis, ahora lo sabéis, lo vais a ver, se modifica todo lo que tenemos aquí en función de lo que nosotros, disculpad que si no pongo esto no me lo va a cambiar, tenemos que ponerle pues las fechas en concreto que yo he marcado abajo. Y como veis ahora sí, pues me cambia todos los datos en función de lo que yo estoy diciéndole que me filtre, ¿vale? Así que es una muy buena forma de saber lo que nos está funcionando y lo que no, y en resumen lo que nos está haciendo ganar dinero y lo que no, que es pues muy necesario. Y luego también es muy importante porque cuando llega a final de año y tenemos que hacer la declaración de la renta, pues tenerlo todo aquí ya metido no es muy sencillo porque vamos a nuestro gestor o vamos a hacer la declaración y decimos hemos ganado tanto o hemos perdido tanto y no tenemos que comernos la cabeza. Y luego por último tenemos una pestaña que básicamente pues, nos muestra una gráfica con el beneficio o pérdida que hemos tenido durante el año. Y antes de acabar, déjame decirte que si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito, hazlo clicando en el botón que tienes aquí debajo porque el curso todavía no está acabado y en los siguientes episodios vamos a ver cosas muy interesantes que seguro que te va a gustar y que no te vas a querer perder. Por ejemplo, vamos a ver tipsters a los que seguir, os recomendaré algunos tipsters y también webs donde yo encuentro a tipsters de mucha calidad a un muy buen precio. También veremos cómo diferenciar a un verdadero tipster de un vendehumos, que hay muchos y hay que ir con mucho ojo. Y también, por ejemplo, hablaremos de las tímidas limitaciones, entre otras cosas. Así que, si no te lo quieres perder, ya sabes lo que tienes que hacer. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo. Por mi parte, solamente añadir que si te ha gustado, me ayudaría muchísimo que lo apoyaras con un me gusta y si lo compartes con tus amigos, conocidos, familiares, que creas que le puede ayudar y le puede servir o gustar este contenido, pues también te lo agradezco muchísimo. Así que nada más, un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.